Si hay un género susceptible de quedar como cutre, infantil y ridículo, es la fantasía. Eso no quiere decir que no haya grandes películas de fantasía, sin embargo, cuando no se juega bien con los recursos cinematográficos y la imaginación, el resultado puede ser vergonzoso, pretencioso y patético. Por otra parte, como decimos, si se hace bien pueden salir obras maestras como El Señor de los Anillos, cosa que habitualmente no pasa, para desgracia, a los aficionados de este género. Vamos a empezar con esta lista haciendo autocrítica y dar motivos para entender este punto de vista. Dungeons & Dragons. Lo más interesante de este título es el título. Nos recuerda a las tardes con amigos y ese fantástico juego de rol. Sin embargo, como todas las películas de esta lista, si vemos sus críticas en IMDb, Rotten Tomatoes o Metacritic, podemos observar que, difícilmente llega al aprobado. El hecho de que salga Jeremy Irons no significa que esta película sea buena, ni siquiera decente. Tenía gancho por eso de arrastrar a millones de aficionados al juego de rol, pero lo cierto es que el resultado era infumable. Los que no eran muy cercanos al género de fantasía y pagaron por ver esto pensaron que los amantes de los hobbits, elfos, David el Gnomo y demás seres sobrenaturales nos gusta tragarnos películas muy malas. Y es cierto, los amantes de las aventuras en reinos imposibles hemos tenido que tragar mucha basura. Por cierto, esta película tiene una segunda parte y tampoco esperamos mucho de ella. Eragon. Lo más interesante de esta película es que los efectos especiales son bastante decentes. Hacer una película sobre un libro de fantasía adolescente escrito por un joven de 16 años no parece una buena apuesta. Aún así, Hollywood se aventuró en este proyecto debido a la gran cantidad de ventas que tenía la saga, y ficharon a Jeremy Irons. Al fin y al cabo ya había participado en el bodrio fantástico como es Dungeons & Dragons. Y también John Malkovich, que hacía de malo taciturno. El resultado fue una historia pobre donde las razas fantásticas daban vergüencita, y los húrgalos, una especie de hombres cabra malignos del libro, fueron cambiados por tribus salvajes. Hansel y Gretel, cazadores de brujas. Es gracioso pensar que Hansel es diabético por el atracón de chocolate. Sin embargo, esta película no tiene más cosas realmente interesantes. Jeremy Renner era el fichaje de esta película absurda en la que los dos protagonistas del cuento de los hermanos Grimm van con escopetas y ametralladoras cazando brujas y seres de fantasía. La trama ya es absurda de por sí, tiene algún punto de humor, pero eso no quita que sea estúpida y descabellada. Lo cierto es que se pueden disfrutar algunas escenas de acción y posiblemente dentro de lo que es esta lista sea la mejor. Blancanieves y la leyenda del cazador y la secuela Las crónicas de Blancanieves, la reina de hielo. Lo más interesante de esta película es que hay paisajes muy bonitos, pero todo lo demás, es bastante malo. En la primera, Kristen Stewart como Blancanieves, Chris Hemsworth como cazador y Charlize Theron como Rowena. ¿Qué podía fallar? Pues todo, malas actuaciones, diálogos manidos y frases sacadas del cuento que son ridículas y sobre todo que Blancanieves es muy sosa. A esto añadimos enanos que pretenden hacer gracia, pero se quedan en el intento, ciervos fantásticos que se pasean por bosques alucinógenos, espejos que hablan que en realidad son entes malignos y que la película quedó ensombrecida por los líos de la actriz protagonista con el director. En la segunda parte prescinden de Blancanieves directamente y nos cuentan la historia del cazador, la leyenda del samurái. Lo salvable es que tiene combates muy interesantes y visualmente es muy colorida. Sin embargo, hay que decir que pertenece a esta etapa de Keanu Reeves antes de que resucitase gracias a John Wick. Y hay que decir que aquí, liderando a los 47 famosos samuráis que se convirtieron en Ronin, todo hace aguas. El problema es que aquí Keanu Reeves es mestizo y no es japonés y tiene que ganarse el favor de los suyos matando las cosas más difíciles de matar, es decir, espíritus, animales fantásticos, dragones orientales. Además, curiosamente, contaban con Zombie Boy, el tipo ese que tenía tatuado todo el cuerpo como si fuese un cadáver y que gracias a eso acabó siendo modelo. Hacía de malo, salía en el tráiler, en los carteles promocionales y finalmente en la película aparece un minuto y no aporta absolutamente nada.
En fin, no solo este despropósito, sino muchos más. Un conjunto de malas ideas que hacen que la película, pues en realidad no va de nada. En Tiempo de Brujas. Lo interesante es que sirve para desquitarse de otras películas aún peores que ha protagonizado Nicolas Cage. Ron Perlman, más conocido como Hellboy, y Nicolas Cage son dos cruzados renegados que vuelven a casa porque eso de hacer cruzadas es muy agotador. De camino se encuentran con un pueblo asolado por la peste y deciden llevarse a la causante de esa desgracia, una niña poseída por Satanás que solo puede quedar desposeída si pronuncian un hechizo oculto en una abadía. De camino muere mucha gente y la niña, que parece ser muy buena a ratos, resulta ser un caos ambulante. Es cierto que el ritmo es ligero y que tiene alguna cosilla interesante como alguna batalla y la oscura recreación medieval, pero en esencia es una absurda pérdida de tiempo. Y por cierto, no salen brujas en ningún momento de la película. El último cazador de brujas. Lo más interesante es que si te mola Vin Diesel, diciendo frases guays antes de matar se puede disfrutar. El resumen es simple. Vin Diesel repartiendo estopas raudales a brujas y seres de la oscuridad a lo largo de la historia, porque es inmortal, y eso le fastidia. Le acompañan Rose Leslie, Elijah Wood y Michael Caine, por lo que es algo más interesante de lo que puede parecer en un principio. Lo que pasa es que la trama es bastante floja, y bueno, se centra en batallas y si lo disfrutas en este sentido, pues está bastante bien. Es como las cinemáticas de un videojuego. No obstante, de verdad, es bastante pobre la película. Drácula, la leyenda jamás contada. Lo más interesante es la armadura de Drácula, que está bastante bien. Por todo lo demás, en fin, este especie de universo oscuro que empezaron a montar, lleno de fracasos cinematográficos, se anunciaba con algo que nos habría hecho sospechar que no todo iba a salir muy bien, si es que el afán de recontar historias ha llegado a su punto máximo. Drácula, en este caso, tiene una innecesaria vuelta de tuerca y cuenta como el personaje histórico que ha dado lugar a la leyenda vampírica, es decir, Vlad el Empalador, se vuelve más oscuro por momentos porque los demás son unos cabrones y se lo hacen pasar mal. En sus periplos batallescos se da de bruces con el vampiro primigenio, que no sabemos lo que es, pero bueno, lo hace, que le permite vengarse brutalmente de los turcos y su manía de invadir Rumanía. Me permito contaros un spoiler para que entendáis lo imbécil de la trama. Una mujer cae varios cientos de metros desde una torre y la caída no la mata de golpe, sino que permite aguantar lo suficiente para decir unas últimas palabras románticas. El secreto de los hermanos Grimm. Lo salvable. Es la primera película de los últimos 10 años en rehacer historias y personajes clásicos, así que al menos era original. Matt Damon y Heath Ledger son los hermanos Grimm. Esta vez no solo cuentan cuentos como los hermanos Grimm, sino que recorren Alemania, la Alemania del siglo XIX, contando leyendas para asustar a los locales y luego estafarles, simulando ser los salvadores cuando el imaginario colectivo da por real las oscuras historias que ellos han relatado. El problema es cuando llegan a un pueblo con una maldición real y tienen que resolver todo usando humor infantil y simple. El séptimo hijo. Si viste esta película en el cine, lo más interesante es que comprases palomitas. Si es que las comprases, si no, es que de verdad no hay nada interesante. No se llevó varios Razzies, los anti-Oscars, porque ese año se estrenó 50 sombras de Grey y Fantastic Four. Y se lo pusieron muy difícil, pero tuvo varias merecidas nominaciones. Jeff Bridges es un mago que busca magos que resultan ser los séptimos hijos de un séptimo hijo. En su búsqueda pierde a Kit Harington, más conocido como John Nieve, eso le vuelve un cínico. O eso nos quieren contar. Tampoco está muy claro porque la historia está mal concebida y parece que ningún actor quiere tomarse en serio su papel. Todo falla. Las traiciones de examantes y las chispas mágicas que saltan cuando dos enamorados se dan la mano son ridículas. Los malos son mediocres y ni siquiera tiene humor. Esperamos que al menos los actores hayan ganado un poco de dinero y hayan podido seguir sus vidas como si esto nunca hubiese pasado. Dragonheart 3. Lo más interesante es que los protagonistas no todos son feos. Un cometa cae del espacio y resulta ser un dragón dispuesto a ayudar a un héroe a derrotar a un mago malvado. Si los dragones alienígenas no son suficientes, las explosiones con efectos que parecen sacados de PowerPoint terminarán por arruinar la película. Al menos no es tan lamentable como la segunda. Por último, destacamos En el nombre del rey.
Lo más interesante de esta película es que el sonido está bien grabado. Vale que es lo normal en cualquier película, pero esta es tan mala que sorprende que haya un apartado decente. Dirigida por Uwe Boll, pues ya con eso decimos todo. Está basada en el popular videojuego Dungeon Siege y nos cuenta la historia de un granjero interpretado por Jason Statham que planta cara a un cruel rey. El guión, la dirección, la interpretación, todo es lamentable en esta película. Los diálogos son tan patéticos que muy posiblemente la película mejore en silencio o poniendo sonidos de animales en lugar de voces humanas hablando. Y mejora aún más si dejas de mirar la pantalla y abres un juego en tu smartphone. Por cierto, tiene segunda y tercera parte. Si alguno tiene suficiente valor y tiempo libre como para verlas, pues que ponga aquí un comentario y nos diga qué le parece. Esperamos que os haya gustado este vídeo, que forma parte de un artículo de la web lascosasquenoshacen.felices.com. Si crees que hay otra película de fantasía que debería estar en esta lista, por favor menciónalo, tanto en el comentario del artículo como de este propio vídeo. Y te invitamos a que vengas a la web porque hablamos de series, cómics, libros, videojuegos, películas, todas esas cosas que nos hacen felices. Y si encima nos sigues en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, pues pasas a formar parte de sorteos. Así que no solo estarás al tanto de las novedades en todos estos apartados que acabamos de decir. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene.